Bien, continuamos entonces con el punto 3. Dice, a través de la oración nos enfrentamos a las preocupaciones y realmente vivimos en un mundo que preocuparnos y tener ansiedad sobre lo que va a pasar no es nada raro, ¿no es cierto? Sino que en medio de todo lo que nos toca vivir, eh, a nivel personal, familiar, todas las cosas que pasan a nivel país, a nivel mundo, nos traen diferentes preocupaciones, ¿no? Y el versículo que tenían ustedes, o el texto, porque son dos versículos, nos habla de eso. Eh, Hay otra versión, que es la versión NTV, que dice lo mismo, pero en otras palabras, que dice, por nada se preocupen y oren por todo. Es como ponerlo más fácil a las palabras, ¿no? Que las podamos entender así. Entonces, son dos cosas que nos llevan a hacer, ¿no? Porque sí, bueno, sí, pero es muy fácil, es decir, no se preocupen por nada. Y bueno, pero el tema es que nosotros tenemos que orar por esas cosas y entregárselas al Señor, ¿no? Si no le llevamos nuestras cargas al Señor, vamos a tener preocupaciones, vamos a tener ansiedades, vamos a tener dudas, temores, vendrán sobre nosotros, ¿no? Eh, pero la palabra del Señor nos lleva a que nosotros llevemos todo, como dicen, vieron, en toda oración y ruego, ¿no? Que es lo mismo que decir oren por todo, ruegos, oraciones, peticiones delante del Señor. Y bueno, vamos a ir viendo ahora qué clase de oraciones, qué tipo de oraciones son las que se refiere, ¿no? El apóstol Pablo cuando nos dice eso, y también lo que nos habla el apóstol Pedro, ¿no? Porque ustedes tienen ahí marcado otro versículo que es el Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Así que lo vamos a leer. También lo hemos tratado varias veces y eso nos ayuda a ir memorizándolo a medida que lo vamos, se va haciendo carne en nosotros esta palabra. 5:7 de Primera de Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, dice el 8, y velad en oración, ¿no? Estad atentos, ¿no? Sería. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, ¿no? Quiere decir que yo no soy el único cristiano, o usted no es el único cristiano o cristiana que está padeciendo, ¿no? Sino que los cristianos alrededor del mundo, todos estamos pasando por pruebas, y Dios permite que nos pasen esas pruebas, ¿sí? Porque Dios permite que nuestra fe sea probada, ¿no? Y muchas veces decimos, bueno, nuestra fe es probada y las pruebas vienen, las preocupaciones por esas pruebas, el diablo las pone, como dice, anda buscando alrededor nuestro a ver quién cae, ¿no? Para quién está débil para asaltarlo, como una presa.
como un depredador, ¿no? Que busca la debilidad del más débil de la manada, ¿no? Un depredador. Y el diablo hace lo mismo, ¿no? Lo mismo hizo con el pueblo de Israel cuando salió al desierto. Recién salieron, habían sido liberados y habían cruzado el Mar Rojo y empezaron a andar en el desierto, y los primeros que le salieron al encuentro fueron los amalecitas. Y los amalecitas los atacaron no por el frente, sino se fueron por la retaguardia. ¿Por qué fueron por la retaguardia? Para tomarlos por sorpresa, y en la retaguardia iban los ancianos, los niños, los que iban más despacio, ¿no es cierto? Entonces, digamos, los más vulnerables iban, ¿no? Entonces, eso nos habla de que el enemigo de nuestras almas siempre busca el lugar más vulnerable nuestro, ¿no? Más débil, ¿no? Siempre busca sorprendernos y atacarnos donde nosotros no lo esperamos, ¿no? Y nos llegan cosas de golpe que no esperamos. Él lo hace para que nosotros caigamos, ¿no? Porque su fin, su propósito, como dice el Señor Jesús, Él vino a matar, robar y destruir. Ese es el objetivo del diablo en nuestras vidas, ¿no? Así que tenemos que tener en cuenta que ese es el propósito del enemigo, que nosotros caigamos, que nosotros tropecemos, ¿no? Pero Dios permite las pruebas no para que pase eso mismo, ¿no? Totalmente contrario al propósito del diablo. El propósito de Dios con las pruebas es que nosotros podamos crecer espiritualmente y ser más fortalecidos en la fe, en la medida en que vamos atravesando esas pruebas. Pero para pasar esas pruebas solamente podemos hacerlo tomados de Él, ¿no? Aferrados de Jesús, llevándole al Señor todas nuestras cargas, que es lo mismo que decir orando, llevando toda petición y todo ruego, o sea, todas esas cosas que son carga en nuestro corazón, ¿no? Se las llevamos al Señor Jesús, porque a veces estamos agobiados por todas esas cosas que nos cuesta transitar el día a día, ¿no? Son cosas que nos pesan, que nos abaten, que nos entristecen, que nos angustian, que nos traen temores, que no sabemos, incertidumbre, qué es lo que va a pasar. Pero el Señor nos dice, no ignora que esa es una realidad en la vida de nosotros los cristianos. Por eso dice, todas esas ansiedades que ustedes tienen, todas esas preocupaciones, ¿no? que se vienen sobre sus vidas. El Señor Jesús decía, cada día tiene su propio mal, ¿no? Lo que nos dice que nosotros se lo tenemos que llevar a Él y dejarlo en sus manos, ¿no? Porque a nosotros llevarla, nosotros solos, nos va a costar, nos va a ser muchas veces imposible poder llevarlo, pero tenemos que descansar en Él, ¿no? El texto que leímos, que ustedes estudiaron, dice otra palabra, que es con acción de gracias, ¿sí? Entonces, a su vez que le estamos pidiendo al Señor y le estamos llevando todas nuestras cargas, también tenemos que agradecerle al Señor por todo lo que Dios ha hecho y hace en nuestras vidas, ¿no? La palabra del Señor nos ayuda, nos enseña esto, a ser agradecidos, dice en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, creo que es.
Entonces, tenemos que llevarle al Señor todas nuestras cargas, pero también nuestro agradecimiento, ¿no? Lo que Dios nos da. A veces los problemas nos hacen perder de vista todas las bendiciones que tenemos en Dios, ¿no? Y y nosotros somos bendecidos por Dios. Tenemos bendiciones de Dios. Muchas veces las pruebas que vienen es como que nos ciegan o nos hacen olvidar todas las bendiciones del Señor. Por eso hay un salmo que dice algo así, ¿no? Dice, no te olvides de ninguno de tus beneficios, de sus beneficios. ¿Por qué dice eso la palabra? Porque es nuestra tendencia, aún y sobre todo cuando estamos pasando momentos difíciles. Vemos el problema, pero no vemos todo lo que tenemos de Dios, todo lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces tendemos a enfocarnos nada más que en el problema y estamos metidos en el problema, no salimos de esa situación y vemos todo oscuro, todo negro y no vemos todas las bendiciones que tenemos al costado, ¿no? Que Dios también nos ha dado, porque estamos pasando ese momento y el enemigo lo que quiere es que vos y yo nos centremos en el problema. Y lo único que pensemos durante todo el día es el problema, la situación, la preocupación que tenemos, ¿no? Y eso hace que nosotros no pongamos nuestra fe en el Señor, ¿no? Si estoy todo el día preocupado, es porque no estoy confiando, no estoy poniendo mi fe en el Señor, ¿no? Entonces, en un momento tenemos que darnos cuenta, bueno, no estoy poniendo mi fe en Cristo. Me estoy preocupando por esto, que es algo real, que es algo cierto que me está pasando, que es algo que me afecta, pero no estoy poniendo mi fe en el Señor, ¿no? Es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Como dice entonces aquí Pedro, tenemos que llevar a Él todas esas cosas, todas nuestras ansiedades, nuestros afanes, preocupaciones, todas esas cosas, se las tenemos que llevar al Señor, llevarlo a Cristo y dejar ahí todas nuestras cargas, ¿no? Ya no tratar de llevarlas por nosotros mismos y decir, bueno, Señor, yo ya no puedo más. Todo esto me supera, lo único que puedo hacer es entregártelo a ti y confiar en ti porque tú vas a hacer la obra, ¿no? Porque ya lo has hecho tantas veces, lo vas a hacer una vez más en mi vida, ¿no? Así que eso tenemos que decir en cuanto a esta porción que nos habla hoy, entonces, de pedir a Dios que Dios se haga cargo de nuestros problemas, de nuestras preocupaciones, que el Señor se las lleve. Y eso a veces nos cuesta. Tenemos que aprender a dejar esas cosas en las manos del Señor, ¿sí? Y por allá se las dejamos, pero después las volvemos a tomar, ¿no? Porque estamos esperando, queremos que todo se resuelva allá, y si tarda un poquito en resolverse más de lo que nosotros pensamos, de nuevo nos cargamos con ese problema, ¿no? Por eso nos habla también la palabra, como vamos a ir a ver más adelante, quizás en la otra clase, del estar, cuando habla de orar sin cesar, que no significa que esté usted todo el tiempo o estemos todo el tiempo orando, póngase en su lugar de oración, arrodillados o como sea, no habla de eso, no habla de estar las 24 horas del día orando en determinado lugar, sino que podemos estar en esa actitud de oración y podemos llevar al Señor cada cosa, como lo vamos a ver
después con esto de lo que es orar sin cesar. Si no, sería imposible llevarlo a cabo, de estar todo el día orando, sería algo que no nos permitiría hacer otra cosa. Entonces, no es a eso lo que se refiere la palabra de Dios cuando dice orar sin cesar, ¿no? Vamos a ir al punto número 4 que tenemos nosotros ahí, que dice: orar es buscar la respuesta de Dios a nuestras necesidades. Y dice: nuestra comunicación con Dios por medio de la oración lo activa Él para que obre a favor nuestro. Y vamos a leer ese texto que hay, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Yo me lo recuerdo mucho, usted sabe, este versículo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, porque yo tuve un pastor que fue cuando estaba bajo su pastorado, cuando yo recibí el llamado del Señor, y él cada vez que predicaba, muchas veces que predicaba, citaba este versículo, ¿no? Así que él siempre, y sobre todo si se hablaba de oración y de hablar con el Señor y todo eso, citaba esto. Así que me he quedado muy grabado este versículo por lo que las veces que el pastor lo citaba. Y dice así, Primera de Juan 5, 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y esto completa a otros textos cuando el Señor dice: todo lo que pidiere en mi nombre se lo daré. Dice, ¿todo a qué se refiere? A todo lo que está dentro de su voluntad. ¿Sí? Entonces, en eso Dios no nos va a negar. Pero hay cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué no están dentro de la voluntad de Dios? Porque Dios quiere nuestra bendición. Dios quiere que nos vaya bien. Entonces, cuando hay algo que no va a ser de bendición para nuestras vidas, Dios no va a contestar esa oración, ¿no? Entonces, por eso dice: si pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad. Y tenemos que entender que la voluntad de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, siempre es buena para nosotros, es agradable y perfecta. Así que nosotros sabemos que si nosotros lo que estamos orando está conforme a la voluntad de Dios, tendremos las peticiones que le hayamos hecho al Señor. Pero esa es la condición de recibirla, ¿no? No es que sea todo lo que te pido y todo lo que le pido al Señor, el Señor me lo va a dar, pero hay una condición. La condición es que yo esté orando conforme a su voluntad. Ahora, ¿cómo sé yo si estoy orando conforme a la voluntad de Dios? Y bueno, eso depende también de mi comunión con el Señor y de mi conocimiento de su palabra. En la medida en que yo conozco más su palabra, que es el pensamiento de Dios, ¿no? Los mandatos de Dios, conozco más al Señor, tengo más comunión con Él, entonces voy a saber de una mejor manera cuál es su voluntad, ¿no? Cuando voy creciendo espiritualmente, que voy entendiendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida y qué cosas no son la voluntad de Dios para mi vida, ¿no?
Entonces, supóngase, mire, yo me convertí en Mar del Plata. Tenía 21 años. Estaba sin trabajo. Yo trabajaba en el INTA de Balcarce, me quedé sin trabajo y fui a Mar del Plata a ver si conseguía trabajo. Ahí me convertí. Mientras estaba buscando trabajo en Mar del Plata, pero el trabajo no llegaba, ¿no? Entonces, eran mis primeros 3 meses de creyente que estuve en Mar del Plata. Después me vine para Tandil, que era mi ciudad natal. Entonces, en ese tiempo había un juego que era el PRODE. Acá creo que la mayoría lo deben de conocer, ¿no? Que en ese momento daba mucha plata y cosas así, ¿no? Y había otros juegos más y eso. Entonces, ¿qué hacía yo? Que no era muy, hasta un poco vergüenza da. Yo agarraba y jugaba al PRODE y le pedía a Dios que me sacara el PRODE. Por supuesto que yo no lo saqué al PRODE, porque le estaba pidiendo algo que no estaba dentro de su voluntad, ¿no? Yo decía, bueno, yo Señor, si me lo saco voy a dar para tu obra, que yo un montón de cosas, pero igual así todo, por más promesa que yo le hice, no me saqué el PRODE. Y bueno, eso es con respecto al tema ese, ¿no? De que, qué sé yo, si uno, como estábamos hablando la otra vez, un hijo nos pide algo que nosotros sabemos que le va a hacer mal si se lo damos, pero él es chiquito, no entiende que le va a hacer mal, supóngase, entonces nosotros se lo vamos a negar. Ahora, si es algo que nosotros le podemos dar y que va a ser para su bien, no se lo vamos a negar, porque lo amamos. Pero también porque lo amamos, hay cosas que no se las vamos a dar, porque van a ser para su mal. Él no lo sabe, pero nosotros sí. Lo mismo pasa con nosotros. Hay cosas que nosotros no sabemos y pensamos que son para nuestro bien, pero Dios sabe que no van a ser para nuestro bien. Que esas cosas nos van a llevar al mal. Entonces, a veces Dios nos dice que sí y otras nos dice que no. Y nos dice que no cuando eso que pedimos no está conforme a su voluntad, ¿no? Y no nos tenemos que enojar con el Señor, ni patalear, ni nada de eso, porque lo que Dios está haciendo, no lo está haciendo porque nos quiere impedir que nosotros tengamos una bendición, ¿no? Es como Satanás le hizo creer a Eva que Dios no quería que ellos conocieran el bien y el mal, que por una cuestión de egoísmo de Dios no le daba y le había prohibido comer del árbol del fruto del bien y el mal. Entonces Eva se lo creyó. Así que nosotros también nos podemos creer, como seres humanos caídos, ¿no? Que hay cosas que Dios no nos da y nos tendría que dar porque Dios no nos da, ¿no? Sin embargo, son cosas que para nosotros serían buenas, pero no las tenemos porque Dios no nos da, porque Dios es egoísta, ¿no? O porque no se le antoja darnos. Pero no es así. La voluntad de Dios es siempre buena, es siempre agradable, es siempre perfecta para nosotros. Y Él dice que no desea nuestro mal, dice la palabra de Dios, sino que desea nuestro bien. Lo dice la palabra de Dios específicamente eso. O sea que Dios quiere nuestro bien, ¿no? Quiere bendecirnos y nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, ¿no? Él nos ha bendecido. Así que muchas veces vamos a encontrar esto, que el Señor nos contesta de diferentes maneras nuestras oraciones. Hay otra cosa que está muy bueno, está en
en Éxodo, vamos ahora al Antiguo Testamento. No andamos mucho nosotros por el Antiguo Testamento, porque, bueno, se aplica mucho más el Nuevo para nosotros, pero sin duda que también esto es palabra de Dios, igualmente que el Nuevo. Éxodo capítulo 22, el segundo libro de Moisés, que escribió Moisés. Segundo libro de Moisés, Éxodo capítulo 22. Dios le da la ley a Moisés, ¿no? Le da los 10 mandamientos y después un montón de leyes más que están escritas. Están en el capítulo 20, están los 10 mandamientos y después todas las leyes que son como una consecuencia de las otras 10, ¿no? Es como decir, los 10 mandamientos son la constitución nuestra, y el código civil o el código penal son en base hecha a esa constitución. Y bueno, entonces estas leyes que Dios dejó están hechas en base a lo que dice los 10 mandamientos. Vamos al capítulo 22 de Éxodo, versículo 23, en primer lugar. Dice así: porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Está hablando, si ustedes ven el versículo 21, ¿de quiénes está hablando? ¿Quién eran ellos? Dice, y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Dice, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor, yo su clamor, y dice lo que va a pasar, hay juicio de Dios sobre esto. Dice, y mi furor se encenderá, dice, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Estamos en el tiempo de la ley acá, pero esto es muy aplicable también. Hay muchas cosas que son totalmente principios bíblicos aplicables a nosotros ahora, ¿no? Está hablando de las personas que son más vulnerables en la sociedad. El extranjero, el que viene de afuera, el que es discriminado muchas veces porque es extranjero, porque se tiene que adaptar, porque viene a buscar trabajo, por esto y el otro, que muchas veces se lo trata mal. La viuda, el huérfano, que eran muy vulnerables en el tiempo porque las viudas no tenían jubilación, no tenían pensión, no tenían nada, ¿no? El huérfano también quedaban totalmente a la deriva, pero en el pueblo de Dios, aquí dice que el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, no debe obrar de esa manera, de afligirles, de angustiarles, ¿no? De engañarlos, por ejemplo, a los extranjeros, y todas estas cosas, a ninguna viuda, dice, a ningún huérfano, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren, oraren a mí, dice, ¿no? Ciertamente oiré yo su clamor. Eso por un lado está esta advertencia del Señor, pero por otro lado está la bendición de saber que cuando nosotros estamos pasando por situaciones así, de angustia, de aflicción, de personas que nos quieren oprimir y todas esas cosas, y vamos al Señor, Él oye nuestro clamor, ¿no? Él está atento, y el versículo 27 dice ¿por qué? Y dice, porque solo está hablando sobre la ropa, de quitarle la ropa a todas estas personas que Él nombra, ¿no? Dice, porque solo eso es su cubierta, o sea, con lo que se tapan, su vestido para cubrir su cuerpo, ¿en qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy
misericordioso. Entonces, esa es la razón que da el Señor. Cuando nosotros clamamos a Él, Dios es misericordioso y Él oye nuestro clamor en medio de nuestras necesidades. Y en su misericordia por nosotros nos atiende, ¿no? Y también nos lleva a que nosotros tenemos que ser como Él, ser misericordiosos. Y cuando somos misericordiosos, nosotros somos instrumentos de Dios. Somos personas que Dios usa y atrás se puede hacer misericordia a través de nuestras vidas, con aquellos que están pasando por momentos difíciles, que es lo que Dios quiere de nosotros como cristianos, ¿no? Pero también está eso de que Dios oye nuestro clamor. Y eso es muy bueno, ¿no? Saber que podemos contar con el Señor, ¿no? Cuando sufrimos injusticias, cuando sufrimos cosas que realmente nosotros pensamos no nos merecemos pasar por esto, ¿no es cierto? Cuando recibimos maltrato, cuando somos aún estafados, engañados, lo que sea, sabemos que podemos clamar a Él y Él oirá su voz, dice acá. Él oirá nuestra voz cuando vamos a Él en oración y en clamor. El clamor no es una oración así nomás, ¿no? Es casi como un grito, ¿no?, al Señor, en medio de una oración de lo profundo de todo nuestro ser, de nuestras entrañas, ¿no? No una oración así nomás. Cuando estamos que necesitamos y oramos con toda nuestra fuerza al Señor por todo lo que estamos pasando, Él nos oye, dice su palabra aquí, que Él no desprecia esa oración nuestra. Y eso es maravilloso. Marcos capítulo 11, versículo 24, es lo que yo les había estado comentando sobre todo lo que pidiéramos al Señor, ¿no? Porque es una palabra del Señor Jesús directamente. Marcos 11 dice, lo buscamos por acá, 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Una condición para recibir, entonces, cuando pedimos, es creer, ¿no? Poner nuestra fe en que lo recibiremos. Cuando oramos conforme a su voluntad y cuando creemos que Él nos escucha, dice, como dice Primera de Juan, tenemos que poner nuestra confianza que tenemos las peticiones que le hayamos hecho al Señor. Poner nuestra fe en el Señor Jesús. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4, 16. Se han agregado algunos hermanos, está la hermana Luz, el hermano Sebastián, después le vamos a pasar los textos bíblicos para ellos. Entonces, Hebreos capítulo 4, dije, versículo 16, este texto dice de esta manera: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está hablando de Jesús como el sumo sacerdote, ¿no? Y el trono de la gracia, por supuesto, es la presencia del Señor, ¿no? Que nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Qué pasaba en el templo en Jerusalén o en el tabernáculo? Las personas, los cristianos, no los cristianos, sino los del pueblo de Israel, el pueblo de Dios en ese momento, no tenían acceso a la presencia misma de Dios. Ni los sacerdotes tenían acceso. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, podía entrar a la mismísima presencia de Dios, que era el lugar santísimo. El templo tenía tres partes básicas: el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo solamente entraban los sacerdotes, no podía entrar el resto del pueblo. Y en el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. Y estaba dividido, no se podía ver. Ahí estaba el arca del pacto. Y ahí estaba la presencia de Dios, la Shekinah de Dios. La gloria de Dios estaba en ese lugar. Nadie podía entrar a ese lugar. Solamente podía entrar una vez al año. Y cada vez que el sacerdote entraba, el sumo sacerdote, le ataban una cuerda, una soga al pie. ¿Por qué? Porque si él entraba con algún pecado sin confesar y sin haber hecho el sacrificio antes en el altar, él caía muerto. Pero nadie lo podía sacar a buscar, porque el que entrara también iba a morir. Entonces lo que hacían, si se sentían que caía, tenía en los bordes del manto del sacerdote, tenía unas campanitas. Entonces, mientras esas campanitas hacían ruido, los de afuera sabían que el sacerdote estaba vivo. Si no había más ruido de campanita, pasaba el tiempo, quiere decir que el sacerdote había muerto en la presencia de Dios. Entonces tenían que tirar de la soga y sacarlo para afuera. No podían pasar la cortina, ¿no? Cuando Jesús murió en la cruz, en el mismo momento que el Señor murió, que entregó su espíritu, dice la palabra de Dios que el velo del templo, o sea, lo que dividía el lugar santo del Santísimo, se rasgó de arriba hacia abajo. Tenía como 5 metros de altura la cortina esa del velo, no era bajita. Así que no había posibilidad alguna que la rompiera un ser humano, porque si lo hubiera roto un ser humano, la rompería de arriba, de abajo para arriba. Pero esto se dice en la Biblia que se rompió, se rasgó de arriba para abajo, que quiere decir que fue Dios el que lo rasgó al templo, al velo, perdón. Y eso dejó al descubierto el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, al pagar Él por todos nuestros pecados, ahora nosotros podemos hacer esto que dice Hebreos 11, capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿No? Tenemos ese privilegio, entrar en la misma presencia de Dios en cualquier lugar. No necesitaba ir al templo de Jerusalén ni a una iglesia en particular. En el lugar en que usted se ponga a buscar a Dios y clame a Él y busque su presencia, Él le escucha y usted entra en la presencia de Dios. Cosa que antes no se podía hacer. No se podía entrar a la presencia de Dios. Nosotros ahora podemos entrar en la mismísima presencia de Dios. Cosa que antes era imposible, antes de Jesucristo, poder hacerlo. Entonces, eso es lo que Dios nos ha dado a aquellos que le conocemos a Él.
acercarnos confiadamente. Antes ellos se acercaban y no sabían si el sacerdote iba a salir, iba a morir adentro o no iba a morir. No podían entrar así nomás a la presencia de Dios, era muy difícil. No podían entrar directamente. Ahora nosotros tenemos la confianza. ¿Por qué? Porque entramos bajo la sangre de Jesucristo, ¿no? Si usted lee todo el capítulo 4 de Hebreos, va a ver lo que hizo Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Y todo lo que hizo una vez y para siempre por todos nosotros, y nos abre esa amplia y generosa entrada a la presencia de Dios. Entonces, por ejemplo, supóngase, cuando en los reyes de la antigüedad nadie podía entrar a la presencia o al cuarto donde estaba el rey, al trono de donde estaba el rey, si el rey no lo llamaba. Si entraba sin autorización y sin que el rey lo llamaba, lo mataban. ¿Sí? El único que podía entrar a la presencia del rey sin que el rey lo llamara, ¿sabe quién era? El hijo del rey, el príncipe. Lo mismo pasa con nosotros. Los únicos que podemos entrar a la presencia del rey somos sus hijos. Porque tenemos el acceso libre a la presencia del rey, al trono del rey, a pedirle, a llevarle nuestras cosas, a hablar con el rey. Y él nos recibe como a hijos. Hay una vieja canción, dice, si Dios es mi padre y él es mi rey, entonces yo soy un príncipe también, ¿no? Así que eso habla del trono de la gracia, que nos podemos acercar confiadamente, ¿no? Nadie puede hacerlo, lo podía hacer en la antigüedad si no era que el rey lo llamaba. Pero nosotros podemos entrar y salir a la presencia del rey porque él es nuestro Padre, ¿no? Como dice, y le llamamos por medio de su Espíritu Santo, dice, podemos llamarle Abba Padre, o sea, Padre mío, ¿no? Y esa es la confianza que tenemos, ¿no? Como dice también, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos lo dará. Así que hasta aquí vamos a llegar hoy con nuestro estudio, y espero que haya sido de bendición y podamos tenerlo guardado en nuestros corazones. Amén. Amén. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna cosa? Como siempre les digo, mientras tanto, yo voy fijándome acá, estamos terminando.